Capítulo 1. Cuando aún no tenía nombre. Recuerdo el olor antes que las imágenes. Un olor tibio, como paja húmeda y manos humanas pasando frente a mi rostro mientras yo apenas entendía el mundo. No sabía que era una casa, ni una familia, ni el miedo. Solo sabía buscar calor y algo que llenara mi pequeño estómago. A veces me daban leche en una cosa fría que tocaba mi boca, y yo bebía sin saber quién me alimentaba. Solo sabía que debía seguir vivo. Había muchos ruidos alrededor, pasos, voces, golpes de puertas, risas lejanas. Yo estaba en una caja con otros como yo, cuerpos pequeños temblando en silencio, esperando que alguien nos eligiera sin saber qué significaba ser elegido. Un día, unas manos distintas me levantaron. Eran manos jóvenes, un poco torpes, pero suaves. Me acercaron a un rostro humano. Sus ojos parecían cansados, como si también estuviera buscando algo. Dijo él. Y así, sin entender nada, dejé el lugar donde nací. Pensé que salía hacia la libertad. No sabía que mi mundo iba a hacerse más pequeño. La caja se movía mientras avanzábamos. Sentía los saltos del camino bajo mis patas y el ruido del mundo pasando rápido afuera. No sabía a dónde iba, pero por primera vez el aire olía distinto, como si algo nuevo estuviera por comenzar. El joven me miraba de vez en cuando. Sus manos sostenían la caja con cuidado, aunque en sus ojos había algo pesado, algo que yo aún no podía entender. No parecía feliz, pero tampoco triste del todo. Era como si cargara pensamientos que nadie veía. Cuando llegamos, escuché una puerta abrirse y voces dentro de la casa. Un olor desconocido me hizo estremecer. Había comida, polvo, ropa, y algo más, algo que me puso alerta aunque no sabía por qué. Luego supe que era un gato. Lo vi por primera vez desde el suelo, mirándome con ojos amarillos, quieto, moviendo la cola lentamente. Yo no sabía que debía tener miedo, pero mi cuerpo lo supo antes que yo, y me quedé inmóvil, temblando. No le hará nada, dijo el joven, aunque su voz no sonaba segura. Me colocaron en una jaula nueva. Tenía paja, un pequeño recipiente con comida y agua. Era más limpia que la caja, pero cuando cerraron la puerta entendí algo sin saber explicarlo. No podía salir. Esa fue mi nueva casa. Y esa fue la primera noche en la que soñé con correr sin paredes alrededor. La casa tenía ruidos que nunca descansaban. Puertas que se abrían, pasos de un lado a otro, voces que subían y bajaban como viento atrapado entre paredes. Yo escuchaba todo desde mi jaula, viendo el mundo a través de barrotes fríos que olían a metal y polvo. Al principio, el joven me sacaba un rato cada tarde. Me dejaba caminar por el suelo mientras él miraba una pantalla brillante o hablaba con alguien por su teléfono. Yo exploraba con miedo, dando pequeños saltos, olfateando cada rincón como si buscara una salida que no existía. Pero siempre estaba el gato. Aparecía en silencio, como una sombra. Sus ojos no parpadeaban. Su cuerpo se agachaba lentamente y yo entendía entonces que debía correr. Mis patas pequeñas golpeaban el piso mientras buscaba refugio detrás de algún mueble, esperando que el joven lo apartara antes de que algo malo pasara. A veces reían. Decían que era gracioso verme huir. Yo no entendía la risa, solo entendía el miedo. Por las noches, todo empeoraba. Me colocaban en una jaula más pequeña, en un rincón oscuro de la casa. Apenas podía moverme. El silencio era pesado y el frío se metía en mi cuerpo mientras escuchaba al gato caminar cerca, rondando, como si esperara que algún día la puerta quedara abierta. En esas noches comencé a mirar mis propias patas y preguntarme algo que ningún conejo debería preguntarse. ¿Así sería siempre mi vida? Con el paso de los días aprendí a reconocer los pasos del joven. Cuando caminaba cansado, la casa parecía más silenciosa. Dejaba su mochila caer y se sentaba sin decir palabra. A veces se quedaba mirándome largo rato,
como si yo pudiera responder algo que él no sabía preguntar. Yo me acercaba a los barrotes y movía la nariz. No entendía sus problemas, pero reconocía la soledad. Los animales sabemos cuando alguien se siente igual de encerrado que nosotros. Algunas noches lo escuchaba discutir con alguien por teléfono. Su voz cambiaba, se volvía dura, luego triste, luego simplemente callaba. Después venía y se sentaba frente a mí. «Qué fácil la tienes tú, solo comes y duermes», decía en voz baja. Yo quería decirle que no, que yo también soñaba con salir, que también tenía miedo, que vivir en una jaula, aunque te den comida, sigue siendo una jaula, pero solo podía mirarlo. Con el tiempo dejó de sacarme tan seguido. A veces olvidaba limpiar mi espacio o cambiar el agua hasta muy tarde. No lo hacía por maldad, simplemente parecía cansado del mundo. Y mientras él se iba apagando poco a poco, yo también empezaba a sentir algo nuevo en mi cuerpo. Un cansancio que no era sueño, un cansancio que nacía por dentro. Una mañana intenté levantarme y mis patas no respondieron como antes. El mundo se sentía más pesado, como si el aire mismo me empujara hacia el suelo. Me quedé quieto, respirando despacio, esperando que la fuerza regresara. El joven se dio cuenta tarde, abrió la jaula con prisa y me tomó entre sus manos. Yo apenas podía sostener la cabeza. Sentía su preocupación, pero también su desconcierto, como si no supiera qué hacer conmigo ahora que algo iba mal. Me dejó fuera un rato, esperando quizá que mejorara. El gato observaba desde lejos, curioso, pero ya no tenía fuerzas para huir, solo quería descansar. Ese día entendí algo que me dio más miedo que la jaula. Mi cuerpo se estaba rindiendo. La casa siguió con su ruido normal. La televisión, las voces, las puertas. El mundo no se detuvo porque yo estuviera cansado. Al caer la noche, me acomodaron otra vez en la jaula pequeña. Pero esta vez no protesté ni intenté moverme. Cerré los ojos y recordé el poco tiempo en que corría sin tropezar, cuando todavía creía que algún día podría explorar sin miedo cada rincón de la casa. Y, por primera vez, pensé en algo extraño. ¿Cómo sería no sentir nada? ¿Cómo sería ser ligero? Como esos animales hechos de hojas o de papel que veía dibujados en cuadernos o cajas. Un conejo que no necesitara huir. Un conejo que no pudiera sufrir. Esa noche no dormí. El dolor iba y venía como un frío que se metía en los huesos. Afuera, la casa seguía viva mientras yo sentía que algo dentro de mí se apagaba lentamente, como una luz que nadie nota cuando empieza a fallar. Al día siguiente el joven me miró con preocupación. Limpió la jaula y me dejó un poco de comida fresca, pero yo apenas pude probarla. Ya no tenía hambre, solo quería quedarme quieto. Desde el suelo observé algo que antes no entendía, él también parecía más solo. Pasaba más tiempo encerrado en su cuarto, mirando el techo o su teléfono sin hablar con nadie. A veces discutía con su familia y luego salía dando un portazo. Entonces comprendí algo. Yo estaba encerrado en una jaula, pero él también estaba atrapado en una vida que no sabía cómo cambiar. Por eso, cuando se sentaba frente a mí en silencio, yo no sentía enojo. Sentía que ambos éramos animales buscando un lugar donde respirar tranquilos. Esa tarde me sacó un rato al patio. El sol tocó mi cuerpo por primera vez en mucho tiempo. El aire fresco movía mi pelo y, por un momento, imaginé que podía correr lejos, atravesar el pasto y perderme donde nadie pudiera encerrarme de nuevo. Pero mis patas ya no obedecían. Solo pude dar unos pasos antes de caer de lado. El joven me levantó rápido, asustado, y volvió a meterme a la casa. Mientras cerraba la puerta, vi el cielo por última vez ese día, y entendí que mi tiempo corría más rápido que el de los demás. Los días comenzaron a mezclarse unos con otros. Ya no sabía si era mañana o noche, solo sentía el paso lento del tiempo en mi respiración cada vez más pesada. El joven intentaba ayudarme, pero no sabía cómo.
Cambiaba mi comida, limpiaba la jaula, me acariciaba la cabeza con cuidado. A veces pedía consejos a otras personas, pero siempre terminaban diciendo lo mismo. Solo es un conejo. Yo escuchaba esas palabras sin comprenderlas del todo, pero sentía el peso que tenían. Era verdad. Para ellos yo era pequeño, reemplazable, algo que podía desaparecer sin que el mundo cambiara demasiado. Sin embargo, para mí, mi vida era todo lo que existía. Mis recuerdos, mis miedos, mis pequeños momentos de alegría cuando podía correr libre unos minutos. Una noche, mientras todos dormían, el gato se acercó a mi jaula. Se sentó frente a mí, mirándome en silencio. No había hambre en sus ojos, solo curiosidad. Tal vez sabía que ya no era necesario perseguirme. Yo tampoco tenía miedo, solo lo observé, cansado. Y en ese silencio entendí algo extraño, incluso el miedo se cansa cuando el cuerpo ya no tiene fuerzas para huir. Cerré los ojos y recordé cuando era pequeño, cuando todo era nuevo y aún creía que la vida sería grande y abierta como el campo que alguna vez olí desde lejos. Pero mi mundo terminó siendo de barrotes y rincones. Y aún así, dentro de mí, todavía quedaba un pequeño deseo. Salir una vez más. Sentir el aire libre sin paredes, aunque fuera solo por un momento. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio cuando el joven se acercó a verme. Sus pasos fueron lentos, como si temiera confirmar algo que ya sospechaba. Yo apenas podía moverme. Respiraba despacio, sintiendo cada latido como un esfuerzo. Sin embargo, cuando abrió la jaula, reuní la poca fuerza que quedaba en mi cuerpo y avancé unos centímetros hacia la puerta. No quería comida, no quería agua, solo quería salir. El joven dudó un momento, pero luego me levantó con cuidado y me llevó al patio otra vez. El aire fresco tocó mi cara y el olor de la tierra húmeda llenó mis pulmones cansados. Me dejó sobre el pasto. El mundo parecía enorme, más grande de lo que recordaba. El cielo estaba claro y el sol calentaba suavemente mi cuerpo débil. Intenté dar un salto, pero apenas pude moverme. Aún así, sentí algo parecido a la paz. El viento movía las plantas y, por un instante, imaginé que podía seguirlo, perderme en algún lugar donde no existieran jaulas ni gatos acechando. El joven se quedó sentado cerca, mirándome en silencio. Creo que por fin entendía que yo no era solo un animal que comía y dormía. También tenía miedo, cansancio y ganas de vivir a mi manera. Permanecimos así un rato, sin hacer ruido, compartiendo el mismo silencio. Y por primera vez desde que llegué a esa casa, sentí que estaba afuera sin tener que huir. El sol comenzó a bajar lentamente y el aire se volvió más frío. El joven me tomó otra vez entre sus manos y pude sentir como su corazón latía rápido, como si algo dentro de él también tuviera miedo. Me llevó de nuevo a la casa, pero ya no me puso en la jaula pequeña. Me dejó en una caja con una manta suave, cerca de su cama. Tal vez pensó que así estaría más cómodo. Tal vez no quería que pasara la noche solo. Yo apenas podía abrir los ojos. Todo se sentía lejano, como si el mundo estuviera detrás de un vidrio. Escuchaba voces en otras habitaciones, el sonido del televisor, el gato caminando por el pasillo, pero cada ruido parecía más distante. El joven apagó la luz y se acostó. Antes de dormir, estiró la mano y tocó suavemente mi cabeza. Perdón, murmuró. No supe exactamente por qué pedía perdón. Tal vez por no entenderme antes. Tal vez por no haberme dejado correr más. Tal vez por darse cuenta demasiado tarde de que yo también sentía. Yo quería decirle que estaba bien, que, a pesar del encierro y el miedo, también había conocido momentos tranquilos, como cuando me sentaba al solo cuando la casa quedaba en silencio y podía imaginar que estaba en un campo abierto. Mi respiración se hizo lenta, muy lenta, y mientras el sueño me vencía, pensé en algo por última vez, que quizá habría sido más fácil nacer sin dolor, sin miedo.
ligero y silencioso, como un conejo hecho solo de papel. No supe en qué momento el sueño se volvió más profundo que todos los demás. Ya no sentía el peso del cuerpo ni el frío de la noche. Los sonidos de la casa se alejaron poco a poco, como si el mundo se quedara muy lejos de mí. Por primera vez no había miedo, ni jaulas, ni necesidad de huir. Solo un silencio tranquilo, parecido al campo que alguna vez imaginé mientras miraba por la ventana. A la mañana siguiente, escuché la voz del joven, lejana, llamándome. Sentí sus manos moverme con cuidado, esperando una reacción que ya no podía darle. El cuarto permaneció callado durante mucho tiempo. Después todo ocurrió sin que yo pudiera verlo, pero lo comprendí como se entienden los sueños, sin imágenes claras, solo sensaciones. Fui envuelto, llevado lejos, y mi pequeño espacio en la casa quedó vacío, como si nunca hubiera estado allí. La vida dentro de esa casa continuó. El gato siguió caminando por los pasillos. Las puertas siguieron abriéndose y cerrándose. El joven volvió a sus preocupaciones y al ruido del mundo. Y yo dejé de estar. Pero si pudiera haber elegido mi último pensamiento, habría sido este: que en otra vida me gustaría nacer sin miedo, sin encierro, sin dolor. Ligero, suave, inmóvil, como un conejo doblado por manos pacientes, hecho solo para acompañar, sin sufrir. Un simple conejo de papel. Reflexión. A veces las vidas más pequeñas son las que menos vemos. Respiran en silencio, esperan en silencio, y también se van en silencio. Creemos que porque no hablan, no sienten, que porque viven en jaulas, no sueñan con espacios abiertos. Pero todo ser vivo guarda un deseo sencillo, un poco de libertad, un poco de cuidado, un poco de tiempo bajo el sol. Quizá el encierro no siempre tiene barrotes. A veces está en una habitación, en un corazón cansado, en una vida que avanza sin darse cuenta de quién queda atrás. Y cuando algo pequeño desaparece, la casa sigue igual, pero queda un rincón vacío que nadie nombra. Tal vez por eso, en algún lugar, un conejo corre ahora sin miedo, ligero como el viento, sin jaulas, sin perseguidores, sin dolor, solo libre, como si al final, todos quisiéramos ser un poco, como un conejo de papel, ligeros, cuidados por alguien, y nunca olvidados. Última voz desde la jaula. La jaula fue mi mundo. Sus barrotes eran el amanecer y también la noche. Entre ellos aprendí a comer, a dormir y a esperar. Siempre a esperar. Esperar que alguien abriera la puerta. Esperar que el gato no apareciera. Esperar un rato de libertad que siempre terminaba demasiado pronto. Muchas veces soñé que la jaula desaparecía y yo corría sin miedo, sin esquinas, sin manos que me regresaran al mismo lugar. Pero al despertar, el metal seguía ahí, frío, recordándome que ese era mi espacio. Y aún así, nunca odié del todo ese pequeño lugar, porque allí también conocí Queriches, y aprendí a reconocer la voz de quien me llevó a casa. La jaula fue prisión, pero también fue lo único que tuve. Cuando mi respiración comenzó a apagarse, sentí que el aire ya no llenaba mis pulmones. Cada suspiro era más corto, más débil, como un salto que no logra levantarse del suelo. Miré por última vez entre los barrotes. No había campo, ni cielo abierto, solo la habitación en silencio. Y pensé, mientras el sueño me llevaba lejos, quizá en otro lugar pueda correr. Quizá allá afuera no existan jaulas. Quizá mi último salto apenas comienza. Y mi último suspiro se fue despacio. ¿Cómo se van las cosas pequeñas? Sin hacer ruido, desde la mirada del joven. Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera dejar un silencio tan grande. Era solo un conejo, eso decía yo, mientras corría entre tareas, problemas y días que parecían no terminar nunca. Le daba comida, agua, un lugar donde dormir, y creí que eso era suficiente. No entendí que también necesitaba tiempo, espacio, cuidado de verdad.
A veces lo veía mirarme desde la jaula, moviendo la nariz, como si quisiera decir algo. Yo pensaba que solo esperaba comida. Ahora creo que solo quería salir, sentir un poco de mundo. La mañana en que ya no se movió, la casa estaba demasiado quieta. Lo tomé entre mis manos esperando que despertara, pero su cuerpo ya estaba frío y entendí, demasiado tarde, que su vida dependía de mí más de lo que pensé. Ese día saqué la jaula y el rincón quedó vacío. Pero cada vez que paso por ahí siento algo extraño, como si aún me mirara en silencio. Y entendí algo que nadie me explicó. Cuidar una vida, aunque sea pequeña, es una responsabilidad grande. Ojalá hubiera abierto más veces la puerta. Ojalá hubiera entendido antes que él también quería vivir. Ahora, cuando veo un conejo de papel en algún cuaderno o en una tienda, pienso que tal vez sería mejor si las cosas frágiles no sintieran dolor. Pero entonces recuerdo sus pequeños saltos bajo el sol, y entiendo que vivir, aunque sea poco tiempo, también fue un regalo. Un conejo de papel. Daiko G. Esta pequeña escritura no tiene índice ni prólogo, porque la vida pasa rápido. Y a veces las historias también terminan antes de que podamos entenderlas. A veces no hay tiempo para explicar todo, solo queda sentirlo. Créditos. Historia y creación Daiko G. Dedicatoria. A todos los que alguna vez se sintieron encerrados, olvidados o pequeños. Y a esas vidas silenciosas que nos acompañan, aunque no siempre sepamos escucharlas. Porque incluso lo más pequeño puede dejar la huella más grande.